Les damos un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales y un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del pastor Iván Durán de la Congregación Redemption aquí en Bucaramanga en su segmento Tres Milagros antes del desayuno. Que Pastor Iván, bienvenido, ¿cómo está? Muy bien, muchas gracias, Jorge. Encantado de poderlos acompañar una vez más hoy jueves de diciembre ya. Señor, así es. Bueno, iniciemos entonces con el tema de hoy. Muchas gracias, buenos días para todos. Hay un tema que hace algunos días he estado también analizando y que quería compartir desde hace un par de semanas con ustedes, pero eh, lo había estado dejando allí en fuego lento porque es un tema en el que desafortunadamente al siglo de hoy se han presentado muchísimos abusos. Y yo creo que es tiempo de que como iglesia y como comunidad empecemos a dar las discusiones necesarias para poder, número uno, comprender el tema y poder actualizar nuestro conocimiento, poder hacer un compendio de las experiencias que hemos tenido y poder discernir realmente cuál es la proyección que Dios tiene acerca del don de la ciencia o de la sabiduría que en otros términos llamaríamos el ámbito de lo profético. El ámbito de lo profético tiene muchos enemigos. Principalmente, para mí, el que más daño causa es aquel que sin tener la función, sin tener el don, en su deseo de lucir, entonces utiliza sus emociones, sus pensamientos, sus ideas para provocar esa admiración sobre sí mismo. Es lamentable ver cómo muchos también, en un segundo lugar los pondría yo, que sí tienen el don, lo utilizan para manipular y para obtener únicamente, ojo, únicamente es la palabra clave en esta frase, réditos económicos. Eh, entonces, y bueno, número tres, que a mí me parece menos dañino, pero que evidentemente también es un enemigo, son aquellos que no creen en lo profético, no creen en la ciencia, porque encuentran sus argumentaciones a la luz de textos en la Biblia que a los que tendrían que, y los que tienen además que darles unas explicaciones bien complejas. Porque si nuestra idea es imitar a Cristo, entre otras muchas cosas, si hubo algo que Cristo hizo y que su iglesia inmediatamente después de su partida al cielo practicó, fue precisamente la manifestación de muchos de los dones que hoy han querido o exhibirse para propósitos egoístas o opacar, eliminar por miedo, por temor, también muchas veces, hay que decirlo, por manipulación. No nos sirve en esta idiosincrasia, en esta religión que nosotros heredamos, no les sirve en esta cosmovisión como nos las vienen planteando las tradiciones, la cultura, eh, inclusive ahora en estas fiestas de diciembre, todas estas tradiciones que, aunque no soy muy místico con el asunto, tengo que sí de todas maneras reconocer y colocar un punto allí que limite pues el hecho de
observar estas fiestas como con demasiado ritualismo. Está bien si compartimos en familia, de pronto postres, si compartimos algunos obsequios para aprovechar las vacaciones, está bien, sí, tal vez algunos adornos en la casa para ponerla más bonita y más festiva, está bien. Pero si las personas ya empiezan a volcarse eh, hacia los ritos, pues a mí ya ahí me parece que hay que poner un punto importante, porque toda esta cosmovisión está cargada de información que le damos y que nosotros también vamos transmitiendo a nuestras generaciones futuras y estas a las siguientes, y entonces no hacemos un alto en el camino para comprender cuál es la fuente de la que nuestras tradiciones, pero otra vez, que nuestra cosmovisión, aquí es en donde es importante hacer en la enseñanza y el análisis, que nuestra cosmovisión tiene que ser reformada de manera radical para nosotros vivir una vida en el espíritu, vivir una vida que pueda absorber y que pueda incorporar la cultura del reino de Dios y no estar nosotros eh, reducidos, voy a decirlo así, limitados a nuestras creencias heredadas. La razón por la que el Evangelio del Reino de Dios muchas veces no tiene el alcance que se requiere es porque los hombres de Dios, que no estoy hablando de los religiosos manipuladores, porque los hombres de Dios no se han determinado a abandonar la cultura, la tradición, las creencias más eh, secretas, la cosmovisión más íntima de nuestras culturas, de nuestros países, de nuestras crianza, de, de nuestras enseñanzas desde el colegio. Si ustedes analizan aquí en Colombia, en cualquier país de Latinoamérica donde me escuchen, pero todavía Europa o Estados Unidos, nuestros colegios hoy ya lo podemos observar con eh, ciertas distinciones, ¿no? Porque ya el aprendizaje ha sido distinto. Ahora tenemos acceso a mucha más información y eso nos ha dado la posibilidad de reconocer que hay muchas cosas incorporadas en nuestras creencias que no pertenecen a la cultura del reino de Dios. Por otro lado, por ejemplo, sin querer decir con esto que son mejores, la cultura judía tampoco pudo aceptar la manifestación de las palabras de Jesús cuando dijo el reino de los cielos se ha acercado. Un modo de gobierno, un modo de vida, una cultura, una economía, una salud, un lenguaje diferente ha llegado, pero los religiosos se resistieron a eso. Eh, Ahora ellos que tienen una cultura que se supone más, más cercana, una cultura que se supone más, eh, más llena de información correcta, vamos a decir, si hubiera un equilibrio para establecer cuál pesa más, si la cultura del mundo, la secular, o si la cultura de la palabra en su momento entre los judíos religiosos y los judíos del tiempo de la manifestación del Señor Jesús en carne, pues me imagino que habría por lo menos una compensación mayor que lo que pudiéramos nosotros reconocer en nuestras culturas hacia Latinoamérica y etcétera, porque además nuestro acercamiento hacia la palabra de Dios vino al principio de fuentes bastante contaminadas y de allí es que nosotros tomamos la plataforma para ir avanzando y dejando atrás aquella cosmovisión, aquellas creencias y aquel lenguaje que no pertenece. No es una cuestión pequeña lo que estoy diciendo. Es una cuestión de muchísima reflexión que requiere estudio
pero más que estudio, diría yo que requiere experiencia. Ahí siempre se ha centrado y alrededor de las experiencias nuestra invitación y nuestro mensaje. Alrededor de las experiencias de los milagros. Milagros llamamos a todas aquellas cosas que rompen lo cotidiano, que están por encima de las limitaciones naturales del hombre, que están por encima de las explicaciones de la ciencia. El milagro no compite, la palabra de ciencia o la sabiduría no compite con el buen estudio, con la responsabilidad. Compartía en el Facebook ayer, para poner un ejemplo, y seguramente muchos no lo comprenderán, pero algunos otros agudos encontrarán sentido a una frase que decía, los milagros no reemplazan la dieta saludable ni el trabajo con excelencia. Hay desafortunadamente entre nosotros, me refiero a la cultura evangélica cristiana, muchas personas que están rogando por milagros que probablemente no vayan a recibir porque su situación es producto de la irresponsabilidad, es producto precisamente de la confusión, inclusive es producto de la falta de creencia, de la fe, la situación en la que vive de estrechez económica, de salud en su cuerpo, proviene del desorden. Y si bien es cierto, muchas veces Dios ha intervenido para solucionar problemas que nosotros causamos, también es cierto que nosotros podemos administrar el poder de libertad que Dios nos dio de manera equivocada y eso nos conducirá a retomar eh, aquella situación de estrechez o aquella situación de enfermedad. Ustedes han notado, por ejemplo, que son muchas las veces que aquellas damas que se someten a cirugías estéticas para adelgazar, bueno, y hombres, hoy en día es muy común también, eh, retornan a su antiguo cuerpo eh, porque los malos hábitos alimenticios o los malos hábitos en el descanso los retornan a esas, a su forma de, digamos, natural, a su forma normal, a su forma cotidiana, vamos a decir así. Bueno, no es natural comer más de la cuenta, dormir menos de la cuenta o gastar tiempo más de la cuenta en cosas que no aprovechan. Eso no es natural, no sería normal. Eso es algo que está en desorden. Las cosas en orden normalmente tienden hacia la prosperidad. Todas estas, en el lenguaje un poco más espiritual, todos estos adversarios que muchas veces no son tan inocentes, sino que son empujados, eh, todos estos errores son empujados hacia la iglesia. Todos estos enemigos de la ciencia, de los milagros, son empujados hacia la iglesia. Repito, muchas veces nosotros queremos pensar que es producto de la inocencia o de la ignorancia y nada más que eso, pero detrás de muchos de estos errores hay eh, propósitos del infierno, hay adversarios, hay espíritus, voy a decirlo así, aunque a veces no se comprende correctamente, hay demonios que están empujando este tipo de errores para que la iglesia no tenga la identidad, para que la iglesia no tenga el desarrollo, para que la iglesia no tenga las herramientas que Dios le entregó, o no las use mejor, que Dios le entregó para avanzar,
con la fuerza que recibió. Es común, por ejemplo, ver a los cristianos, entre comillas cristianos, teniéndole más temor a la brujería y comentando en sus noches de conversaciones amistosas sobre los endemoniados y sobre películas de terror, los muchachos sobre todo, hoy en día. Y teniendo una mirada sobre las cosas de Satanás, como que son mucho más sobrenaturales y poderosas. Yo creo que en parte todas estas películas que estamos viendo cargadas de cuestiones espirituales, que se supone que son infantiles, muchas de ellas, eh, conducen, vamos a decir, entrenan para que la mente del ser humano esté más proclive a reconocer mayor poder en los asuntos espirituales de Satanás, del adversario, que en los asuntos espirituales de la iglesia de Dios. Es la verdad que estamos enfrentando. Y esto ha permeado tanto nuestra juventud y nuestros muchachos y la iglesia en general, que los cristianos, repito, entre comillas, hoy tienen más temor del brujo, del diablo, del hechicero, de lo que pudieran llegar a tener de Dios. La verdad es que en la Biblia vemos a uno solo que es temible, al que cuando se presentó los montes, la tierra misma se estremeció. Los profetas que tuvieron alguna experiencia o los hombres que tuvieron alguna experiencia cercana con las teofanías o las manifestaciones de Dios, muchos de ellos cayeron como muertos. El caso de Juan, el caso de Isaías, por ejemplo. Cuando el Señor quiso manifestar de alguna manera su gloria, los hombres temían. Cuando quiso presentarse al pueblo de Israel, y cuando Moisés atravesaba el desierto con estos miles de personas, el pueblo le pedía angustiosamente al libertador Moisés, por favor, que Jehová hable contigo. Nosotros nos derretimos de miedo y de temor. No porque Dios sea un Dios castigador, un Dios malo, es porque su poder es tan enorme que las criaturas, inclusive la naturaleza, se estremece con su poder, porque, digamos, no estamos acostumbrados a admitir que no hemos comprobado la gloria de Dios, sino hasta donde nuestros techos mentales, nuestras doctrinas endurecidas por años y siglos de estudio, pero sin experiencia, sin corazón correcto, sin abordar el arrepentimiento y la muerte que se requiere para poder dar vida a las propuestas nuevas de Dios en nosotros, nos han mantenido y nos ha sostenido en cierta estatura. Pero yo creo que estamos rompiendo, estamos rompiendo. Quiero pensar que Dios en este tiempo nos otorgará las experiencias, el poder y la gloria para superar esos obstáculos. Como dice el profeta, en el tiempo indicado, porque Dios no se tarda ni se adelanta. Yo creo que en el tiempo indicado y que estamos viviendo ese tiempo, Dios se encargará de
introducirnos en un piso superior al que hemos estado habitando. Si fuéramos un edificio, que me lo imagino ahora de esa manera, vamos a subir, vamos a elevar, porque ya llevamos bueno, estamos llegando a un ciclo de los avivamientos que le dieron vida otra vez a todos los dones que la iglesia, no que se hayan perdido, que la iglesia aceptó tener escondidas durante muchísimo tiempo. Hubo una temporada en donde era muy escaso encontrar maravillas, portentos, milagros, pero ahora estamos, desde hace unos años, quiero decir, repetir, eh, rescatando, reviviendo, obteniendo experiencias que parecían que solo estaban reservadas para unos pocos, pero que Dios nos ha dado la posibilidad de vivirlas de una manera de una manera mayoritaria. Hoy en día, en las iglesias, mucho se habla y mucho se pide por milagros, mucho se pide por una palabra de ciencia, y es el momento en el que ya no debemos inclinarnos ni hacia un lado ni hacia el otro, sino ser verticales con lo que Dios nos está señalando. Ser verticales con lo que Dios nos está diciendo. Mirar hacia arriba y ver cuáles son las razones y los motivos por los que Dios está soltando sobre su iglesia mayores milagros y mayor poder que los que han estado siempre, y no es de ahora. ¿Recuerdan aquel hechicero, creo que de nombre Simón, en Hechos de los Apóstoles, que engañaba a muchos con sus brujerías, sus hechicerías? Bueno, siempre han habido Simones en la iglesia que han querido ganar, han querido obtener beneficios egoístas utilizando diferentes artificios para reemplazar las verdaderas manifestaciones de Dios, los verdaderos milagros de Dios, la verdadera ciencia de Dios. Se, se le da más eh, reconocimiento a la que lee la carta, la que lee la mano, la que lee el tabaco, y muchas de nuestras sociedades aceptan, sobre todo hacia las zonas rurales o poco urbanizadas, aceptan a la brujita y la ven hasta con cariño, a la brujita del pueblo, y van y consultan y le pagan con cariño. Pero si un hombre de Dios trae una palabra de ciencia, estoy hablando de manera muy eh, la mirada que genéricamente tiene la sociedad de esto. Entonces es un loco, entonces es un ignorante, entonces es un enfermo, y tiende a relacionársele más con cosas diabólicas que con cosas de Dios. ¿Hasta dónde la cultura, hasta dónde los medios de comunicación masivos han eh, contaminado la mirada de nuestra gente para que lo de Dios parezca absurdo, ridículo, retrógrado, anticuado, y lo del adversario, lo del enemigo, parezca lo que está de moda? Hay gente en esta corriente de izquierda que se ha propagado tanto últimamente en nuestros países, que, no, que se dicen ser ateos, pero que creen
en los astros, en los planetas que dan mensajes eh, espirituales. No sé cómo pueden contrastar una idea con la otra. ¿Cómo pueden vivir negando la existencia de Dios, pero aceptar la existencia de muchos dioses? Dios con mayúscula, dioses con minúscula. Es absurdo, pero bueno, producto precisamente de toda esta constante bombardeo hacia las cosas de Dios. Yo quiero invitarte esta mañana a que abras tu entendimiento y llamo al poder de la fe que Dios depositó en ti para que no sea solamente el hecho de que Dios resuelva un asunto que se te salió de las manos, sino que sea una experiencia de vida, que sea una constante búsqueda no solamente del conocimiento, que es fundamental, que es importantísimo, pero que la letra no se quede, porque nos pasaría como Gedeón, lo que nos dijeron nuestros padres: Jehová no está con nosotros, como estuvo con nuestros padres. Eran las palabras de Gedeón de queja, mientras que el ángel estaba dándole propósito y revelación. Gedeón estaba cautivo en una mentalidad de pasado, de un conocimiento que él no había experimentado y no había vivido. Y para eso se le presentó el ángel. Los bendigo, muchas gracias por escucharme esta mañana y los invito una vez más a que el conocimiento vaya empujando a la práctica, a la vivencia, a la experiencia, sin temores, sabiendo discernir y separar todos estos enemigos. Solo mencioné algunos que por exceso o por defecto quieren desenfocarnos de los dones que Dios está manifestando para su iglesia, aunque siempre su iglesia ha tenido, pero que ahora está despertando de una manera bien, bien interesante para nosotros y bien gloriosa. Ha sido un privilegio acompañarlos. Soy el pastor Iván desde Bucaramanga, en Colombia, y nuestro ministerio Redemption, allí en la calle 89, 24130 en el Diamante 2. Un abrazo, muchas bendiciones.